interesante hablar con analistas económicos, saber cuál es su parecer, ¿no? Y les voy a preguntar a Pablo Anino y Fernando Barrera, bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Buen ¿Qué día. tal? ¿Quién pierde y quién gana con lo que está pasando con el dólar? Y mira, vos lo decías recién, Sí. si uno ve la historia de las devaluaciones o las devaluaciones recientes, o no tan recientes, con la de Duhalde en el 2002, el poder de compra del salario de la clase trabajadora perdió aproximadamente un 30%. En 2014 hubo una devaluación al principio de año, cuando Axel Kicillof dirigía el Ministerio de Economía. Ese año el poder de compra del salario terminó perdiendo un 5%. Con la devaluación de diciembre de 2015, el año pasado, durante 2016, el poder de compra perdió otro 6%. Entre la devaluación, el aumento de los precios, muchos de ellos especulativos, el 40% de inflación fue tremendo, ¿no? Sí, En sí, 2016. 41% de inflación y paritarias que terminaron por encima del 20 y pico por ciento. Entonces, el principal perdedor de una devaluación, los principales perdedores son los trabajadores, ¿no? Duhovne hoy también salió a hacer declaraciones diciendo que está muy conforme con esto de recalculando, Sí, sí. recalculando 15% de inflación para el 2018, un 10% para el 2019 y llega entonces al dígito de Sí, 5% para el 2020. 2020, que era un pronóstico que tenían para 2 años, por eso es recalculando. ¿Va a seguir la tendencia alcista del dólar? Y mira, hay que ver, porque bueno, hoy bajó un poco, pero bueno, ya se consolidó una mini devaluación en estos días. Y hay una tensión muy grande en la economía nacional. Es una economía que se está endeudando fuertemente en el exterior. Ese endeudamiento del exterior hace que ingrese una gran cantidad de dólares, y esa gran cantidad de dólares que ingresan por deuda externa, más los que ingresan a especular con las LEVAC, que por eso ayer dieron una suerte de giro en la política monetaria del Banco Central para descomprimir un poco las LEVAC, hacen que haya una presión a que el dólar se aprecie, que vaya hacia abajo. Pero por el otro lado, hay fuertes desequilibrios en la economía nacional. Recién Fernando mencionaba el déficit fiscal, sí, pero este año va a haber un déficit de cuenta corriente que es récord. Digo, las exportaciones están prácticamente planchadas, y la apertura económica, esa vuelta al mundo que promocionó el gobierno, provocó un ingreso de importaciones muy importante. Sí, más importaciones que exportaciones, que traen por supuesto también otro rojo ahí. El problema en todo esto sigue siendo la gente. Sigue siendo aquel que tomó un crédito, por ejemplo, Nuba, que hoy... Sí, el crédito hipotecario. El crédito hipotecario Nuba, que hoy ve incrementado en un porcentaje de un 10% el capital de su crédito de la noche a la mañana. Sí. Si debía 100.000 pesos, ahora debe 120.000 pesos. ¿Es tan automático así? Sí, sí, porque Así ajusta el aumenta, capital. por más que sean 3 días que aumentó. Tiene una cuota inicial relativamente baja en relación a lo que eran los créditos previos, pero el capital que uno adeuda se ajusta por inflación. Entonces son créditos que sirven en un país que no es Argentina, donde no haya inflación. Claro. Entonces en un país con inflación es imposible de... Porque era de Chile, ¿no es cierto? Es una idea también. Es Chile, en un España tema también se similar hace. al de Chile. El de Chile. Pero yo quería volver sobre algo que habías dicho vos de la Sí. situación internacional. Sí. Hay dos noticias recientes. Una, lo que mencionabas, que la Fed de Estados Unidos subió la tasa, por ahora moderadamente, fue la tercera suba en este año, pero tiene un plan de ir subiendo la tasa moderadamente. Y Estados Unidos aprobó una reforma tributaria que reclamaba Donald Trump, como la reforma tributaria que se aprobó en Argentina la semana pasada. Da enormes beneficios al gran capital, entonces hay una idea de que vuelvan capitales a Estados Unidos, y entonces hay factores internos en la suba del dólar, pero también hay factores externos, y uno es ese. Todavía es moderado, pero el problema en una economía como la Argentina, tan entregada al capital financiero internacional, casi que el futuro del país, con el nivel de endeudamiento acelerado que hay, termina siendo un juguete en la mano del Deutsche Bank, del JP Morgan, que son los principales facilitadores, para ponerle algún nombre, de la deuda externa argentina, que no casualmente son los antiguos empleadores de Caputo y del ex ministro Alfonso Prat-Gay. ¿Sí? Entonces el gobierno decidió ayer dar un giro en la política monetaria, mover las metas de inflación. Esas metas obviamente que tienen un fin
para iniciar el año fijando un techo a las paritarias, y es cierto que Duhovne salió a defender, estaba más relajado, sí, pero hay que ver si está tan contento Sturzenegger. ¿No estás de acuerdo con que bajen las retenciones al No, sector de ninguna agroexportador? manera. Por eso, al principio mencionábamos los perdedores, que son los trabajadores. Acá hay grandes ganadores. Bueno, hay un economista que es de este canal que escribió una columna en BAE Negocios y explica cómo el gran capital nacional e internacional, ya previo a que la exposición de ayer en conferencia de prensa del Gabinete Económico, se había recolocado sus activos en dólares, se había protegido frente a lo que venía. Entonces, yo creo que ahí hay un gran especulador, ¿no? Es el gran capital nacional. En los agronegocios también hubo una gran especulación, no venían liquidando. O sea, hay factores que también actúan, no es solo la decisión del gobierno que deja correr el dólar, sino que había especuladores actuando. Unos son los que menciona Berkovich esta mañana, pero el agronegocios también estaba especulando. Bueno, porque vienen las retenciones ahora de 0,5%. Empiezan a bajar progresivamente cada mes. Hacia diciembre de 2018. Se liquidaron 129 millones de dólares nada más. Sí, sí, era como, poco, no me acuerdo si 60% menos 64%, que la semana previa. Entonces hay grandes ganadores, entonces no, de ninguna forma estoy a favor de bajar las retenciones, y yo creo que en situaciones como esta, en primer lugar hay que alertar a los trabajadores, a la clase media, al pequeño comerciante, porque se vienen los tarifazos. Esta devaluación se va a correr a precios, aunque Duhovne diga lo contrario. Pratgay ya lo había dicho antes de asumir en noviembre de 2015, no hay posibilidad, la devaluación ya está incorporada en los precios, no estaba incorporada en los precios, y el año pasado tuvimos una inflación del 41%, entonces los trabajadores, la clase media, los pequeños comerciantes tienen que estar atentos, y los trabajadores es un momento para reclamar ya la reapertura de las paritarias, ¿no? La recomposición. Claro, sí. Y hay que salarial. ver, digamos, en qué términos. La cláusula gatillo, digamos, que es fundamental y que muchas veces no se aplica. No se aplica. Y peajes. La tendencia del dólar es alcista, o sea, ¿esto viene para prolongarse el año que viene? Yo creo que las tendencias profundas de la economía, yo te decía que hay dos, una que tiende a apreciarlo, que es el ingreso de dólares por la deuda externa, el ingreso de dólares con LEVAC, que entiendo que es lo que quiere moderar el gobierno ahora, y después hay un fuerte déficit comercial, que eso chupa dólares de la economía. Hay una fuga de capitales de una dimensión escandalosa, se van 3.100 millones de dólares por mes, suman 71.000 millones de dólares los que se fueron desde que asumió Macri. Después, bueno, eso se compensa con los dólares que ingresan, pero la salida, o sea, los que dicen que hay que invertir en el país y demás, están vaciando al país gravosamente, y eso también es una presión fuerte a que suba el dólar. Entonces dependerá de las reubicaciones, claro, de los actores que están en juego, pero hay dos tensiones básicas, y lo que uno sí tiene que saber, que situaciones muy críticas de la economía argentina, la historia dice que se termina resolviendo con una devaluación no como la de ahora, porque para el gran capital es insuficiente este 10%